Mi hermana me miró con desprecio y dijo, te invito a mi boda, pero como mesera, porque no encajas en nuestra sociedad. Mis padres rieron, pero cuando llegó el día, se quedó sin vestido, sin esposo y con deudas. Todo empezó con una cena en casa de mis padres. Era una de esas noches en las que el aire se sentía pesado, como si algo malo estuviera a punto de pasar, pero no podía ponerle el dedo encima. Mi hermana mayor, Daniela, estaba sentada en la cabecera de la mesa, con esa postura perfecta que siempre tiene, como si fuera una reina en su trono. Mis padres, como siempre, la miraban con orgullo, mientras yo era la sombra que nadie notaba demasiado. Daniela tenía 28 años, 3 más que yo, y siempre había sido la exitosa de la familia. Trabajaba en una empresa importante, tenía un departamento bonito en el centro de la ciudad y, lo más reciente, un novio perfecto llamado Martín. Yo, en cambio, vivía en un apartamento pequeño que apenas podía pagar con mi sueldo de recepcionista, y mi vida amorosa era un desastre total. Pero no me importaba tanto, o al menos eso me decía a mí misma para no sentirme tan mal. Esa noche, Daniela estaba radiante. Había anunciado que Martín le había propuesto matrimonio hacía una semana, y mis padres no cabían de la felicidad. Yo también estaba contenta por ella, de verdad. Siempre había querido a mi hermana, aunque a veces sentía que ella me veía como un estorbo. Pero esa noche, todo cambió. Estábamos terminando de comer cuando Daniela dejó su copa de vino en la mesa, me miró fijamente y dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «Oye, Sofía, quería hablar contigo de la boda». «Claro», respondí, tratando de sonar emocionada. «¿Cuándo es? ¿Ya tienes fecha?» Ella se inclinó un poco hacia adelante, como si estuviera a punto de contarme un secreto, pero su tono era frío. «Te invitaré a mi boda, pero no como invitada normal. Sabes que las invitaciones son exclusivamente para gente con más presencia y valor. Tú irás como mesera. Porque, sabes, no encajas del todo en nuestra sociedad». El silencio que vino después fue como un golpe en el pecho. Miré a mis padres, esperando que dijeran algo, que me defendieran, pero en lugar de eso, se rieron. Mi papá soltó una carcajada corta, como si fuera un chiste genial, y mi mamá se tapó la boca, tratando de disimular, pero sus ojos brillaban de diversión. «¿Qué?», fue lo único que pude decir, con la voz temblándome. Daniela se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. «Es que, Sofía, no te ofendas, pero no das el perfil para estar entre los invitados. Mis amigos son gente importante, Martín tiene contactos, y tú, bueno, eres tú. Pero no te preocupes, igual quiero que estés ahí. Puedes ayudar con las mesas, servir tragos, esas cosas. Te pagaré algo». Claro, mis padres seguían sonriendo, como si todo eso fuera normal. Sentí que el calor me subía a la cara, una mezcla de vergüenza y rabia que no sabía cómo manejar. Quise gritar, tirar algo, pero en lugar de eso solo asentí, murmuré un «está bien» y me levanté de la mesa con la excusa de ir al baño. Cuando llegué al espejo, me miré y no reconocí a la persona que veía. ¿De verdad mi propia hermana pensaba eso de mí, y mis padres lo apoyaban? Me lavé la cara con agua fría, tratando de calmarme, pero en mi cabeza ya estaba empezando a formarse algo. No sabía qué, pero era como un nudo de furia que no iba a deshacerse tan fácil. Unos días después, Daniela insistió en que conociera a Martín. «Para que te vayas acostumbrando a él», dijo, como si yo fuera una empleada nueva que necesitaba entrenamiento. Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Quería ver quién era este tipo que supuestamente era tan perfecto para mi hermana. Nos encontramos en un centro comercial de la ciudad. Daniela llegó primero, impecable como siempre, con un vestido caro y el pelo recogido en un moño elegante. Yo llevaba jeans y una camiseta vieja, porque no tenía ganas de esforzarme demasiado. Cuando Martín llegó, me sorprendió lo normal que parecía. No era el típico galán que me imaginaba. Era alto, con pelo castaño desordenado y una sonrisa tímida. Nada que gritara «soy el prometido de una reina, Sofía, él es Martín», dijo Daniela, presentándonos como si fuera una formalidad aburrida. «Hola», dije, estrechándole la mano. Cuando nuestras miradas se cruzaron, pasó algo raro. Sus ojos se detuvieron en los míos un segundo más de lo normal, y juro que vi algo ahí. No sé cómo explicarlo,
pero fue como si me viera de verdad, no como la hermana menor fracasada que Daniela siempre describía. Sentí un cosquilleo extraño en el estómago, pero lo ignoré. Era el novio de mi hermana. Por Dios, la conversación fue incómoda. Daniela hablaba todo el tiempo sobre los planes de la boda, mientras Martín asentía y me lanzaba miradas de reojo. Cada vez que yo decía algo, él sonreía un poco, como si le interesara lo que tenía que decir. Daniela no se dio cuenta, o no le importó. Pero yo sí me di cuenta, y aunque intenté no hacerle caso, algo en mi cabeza empezó a dar vueltas. Esa noche, cuando llegué a casa, no podía sacarme a Martín de la mente. No porque me gustara, o eso me decía a mí misma, sino porque había sentido una conexión que no esperaba. Pero entonces recordé las palabras de Daniela: no encajas en nuestra sociedad. Y la rabia volvió, más fuerte que antes. Pasaron las semanas, y Daniela seguía con su actitud. Me mandaba mensajes con instrucciones para la boda, qué uniforme debía usar como mesera, cómo debía hablarle a los invitados, incluso me dijo que no me maquillara demasiado para no destacar. Cada mensaje era como una puñalada, pero también alimentaba algo dentro de mí. Una idea loca, oscura, que al principio intenté ignorar, pero que poco a poco empezó a sonar como la única salida. La noche antes de la boda, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en cómo Daniela me había humillado frente a mis padres, cómo había convertido mi presencia en su gran día en una burla. Y entonces lo vi claro: no iba a dejar que se saliera con la suya. Me levanté de la cama, fui a la cocina y busqué una bolsa de basura. Sabía que Daniela había dejado su vestido de novia en casa de mis padres. Había ido esa tarde a supervisarme y lo dejó colgado en el armario de la sala. Mis padres estaban dormidos, así que entré en silencio, saqué el vestido, un montón de tela blanca carísima, y lo metí en la bolsa. Caminé hasta el contenedor de la calle y lo tiré sin mirar atrás. Sentí el corazón latiéndome como loco, pero también una satisfacción que no esperaba. Después, tomé mi celular y busqué el número de Martín. Daniela me lo había dado por si necesitaba algo el día de la boda. Lo llamé y le dije que Daniela me había dicho que le entregara unas cosas para la boda de mañana, así que le dije que nos veríamos en un parque cerca de mi casa. Estaba oscuro, solo había un par de farolas alumbrando el camino. Cuando llegó, parecía confundido, pero también curioso. ¿Qué cosas me entregarás para la boda, Sofía?, preguntó, metiendo las manos en los bolsillos. No dije nada. Solo di un paso hacia él, lo miré a los ojos y lo besé. Fue rápido, impulsivo, pero él no se apartó. Al contrario, me devolvió el beso, y por un segundo olvidé que todo esto era parte de un plan. Cuando nos separamos, me miró como si no entendiera qué acababa de pasar. Lo siento, mentí, dando un paso atrás. No debía hacer eso. No, está bien, dijo él, todavía aturdido. Yo, no sé qué decir. No digas nada, respondí. Nos vemos mañana en la boda. Me fui sin mirar atrás, pero en mi cabeza ya estaba planeando el siguiente paso. Daniela iba a pagar por todo. El día de la boda amaneció con un sol brillante, como si el universo estuviera burlándose de lo que estaba a punto de pasar. Me desperté temprano, con el corazón latiendo fuerte, pero no de nervios, sino de una especie de emoción salvaje. Había cruzado una línea la noche anterior, y no había vuelta atrás. Ahora era el momento de terminar lo que había empezado. Mientras me preparaba, tomé una decisión: no iba a presentarme como la mesera que Daniela quería. No iba a llevar su uniforme gris feo ni a esconderme detrás de una bandeja de tragos. En lugar de eso, abrí mi armario y saqué el mejor vestido que tenía. Era uno que compré hace un año para una fiesta a la que nunca fui, negro, ajustado, con un escote elegante y una falda que caía justo por encima de las rodillas. No era un vestido de novia, claro, pero era lo suficientemente bonito como para robar miradas. Me maquillé con cuidado, me puse unos aretes brillantes que había guardado para una ocasión especial y me dejé el pelo suelto, con ondas suaves. Cuando me miré al espejo, sonreí. No era la Sofía que Daniela esperaba. Era una versión de mí que ella nunca había visto. Sabía que mi hermana estaría en pánico por lo del vestido. Mis padres me habían llamado esa mañana, histéricos, diciendo que Daniela estaba gritando porque su vestido de novia había desaparecido.
Lo dejé en la sala anoche y ahora no está, decía mi mamá por teléfono. Yo fingí sorpresa, dije que no tenía idea de qué pasaba y colgué rápido. Pero en mi cabeza, imaginaba el camión de la basura llevándose esa bolsa con el vestido caro mientras Daniela se deshacía en lágrimas. Era el primer golpe, y se sentía bien. Llegué al lugar de la boda, un salón elegante en las afueras de la ciudad, justo a tiempo. Había autos caros estacionados afuera, invitados con ropa de diseñador y un aire de lujo que Daniela siempre había querido proyectar. Cuando entré, vi a mi hermana corriendo de un lado a otro, con el pelo desordenado y un vestido que claramente no era el original. Era blanco, sí, pero mucho más sencillo, con encaje barato y un corte que no le quedaba tan bien. Supuse que lo había comprado de emergencia en alguna tienda esa misma mañana. Estaba roja de furia, gritándole a una de las organizadoras. «Esto es un desastre», la escuché decir. «No puedo casarme con esto puesto». «¿Dónde está mi vestido?» «Alguien lo robó, lo sé», mis padres estaban cerca, tratando de calmarla, pero se notaba que estaban tan perdidos como ella. Entonces me vieron. Mi mamá abrió los ojos como platos, y mi papá frunció el ceño, como si no entendiera qué estaba haciendo ahí vestida así. «Sofía, ¿qué haces?», preguntó mi mamá, acercándose. «Daniela dijo que ibas a ser mesera». «No, no voy a ser mesera», dije, cortándola con una sonrisa tranquila. «Vine a la boda, como invitada. Después de todo, soy familia». «No», antes de que pudiera responder, Daniela me vio. Su cara pasó de la furia a la confusión, y luego a algo más oscuro. Dio unos pasos hacia mí, con el vestido barato arrugándose un poco más con cada movimiento. «¿Qué te crees que estás haciendo?», dijo, mirándome de arriba a abajo. «Te dije que ibas a trabajar, no a lucirte como si fueras alguien importante». Me encogí de hombros, manteniendo la calma aunque por dentro quería gritarle todo lo que sentía. Pensé que sería más divertido así. Además, alguien tiene que verse bien hoy, ¿no? Ya que tú, bueno, parece que tuviste un pequeño problema con tu vestido. Sus ojos se entrecerraron, y por un segundo pensé que iba a abofetearme. Pero antes de que pudiera decir algo más, uno de los invitados se acercó a saludarla, y tuvo que tragarse lo que fuera a soltarme. Yo aproveché para alejarme, mezclándome entre la gente. Sentía las miradas sobre mí, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí invisible. La ceremonia estaba a punto de empezar, y el ambiente era un caos disfrazado de elegancia. Los invitados estaban sentados, murmurando entre ellos, y Daniela intentaba mantener la compostura mientras caminaba hacia el altar con ese vestido que parecía gritar segunda opción. Martín ya estaba ahí, esperándola, pero cuando me vio entre la multitud, sus ojos se desviaron hacia mí. No pude evitar sonreírle, solo un poco, recordando el beso de la noche anterior. Él apartó la mirada rápido, como si se sintiera culpable, pero ya estaba hecho. La ceremonia fue rápida y tensa. Daniela tropezó con el velo improvisado que llevaba, y cuando dijo sus votos, su voz temblaba tanto que apenas se entendía. Martín, por su parte, parecía distraído, y más de una vez lo pillé mirándome de reojo. Cada vez que lo hacía, sentía una chispa de satisfacción. Esto era parte del plan, hacerle dudar, ponerlo nervioso, y sobre todo, hacer que Daniela lo notara. Cuando terminó la ceremonia, empezó la recepción. Daniela y Martín se sentaron en la mesa principal, pero ella estaba tan ocupada discutiendo con los organizadores sobre detalles que no paraba de levantarse. Yo, mientras tanto, me paseaba por el salón, charlando con algunos invitados que me preguntaban quién era. «Soy la hermana de la novia», decía con una sonrisa, y disfrutaba viendo cómo algunos se sorprendían. Sabía que Daniela no quería que nadie supiera que tenía una hermana como yo, pero aquí estaba, robándole un poco del protagonismo que tanto le importaba. Entonces llegó el momento que había estado esperando. Vi a Martín solo en un rincón, tomando un trago y mirando hacia la pista de baile. Me acerqué, con el corazón latiéndome fuerte, pero con una calma fingida que había perfeccionado ese día. «Hola», dije, parándome a su lado. «¿Cómo te sientes, señor esposo?». Él me miró, y otra vez esa chispa apareció en sus ojos. Tragó saliva antes de responder. «Bien, supongo». «Todo esto es mucho, lo sé», dije, acercándome un poco más. «Debe ser raro casarte con alguien como Daniela,
¿Qué quieres decir? Preguntó, frunciendo el ceño. Nada, solo que, no sé, a veces me pregunto si realmente la conoces. Pero bueno, ya es tarde para eso. No le di tiempo a responder. Me incliné hacia él, lo suficiente para que sintiera mi aliento cerca de su oído, y susurré, nos vemos al rato, en el pasillo de atrás. No tardes, me alejé sin mirar atrás, pero sabía que lo había dejado pensando. El pasillo de atrás era un lugar perfecto, discreto, pero justo por donde sabía que Daniela iba a pasar, para revisar algo con los organizadores. Había planeado cada detalle. Media hora después, lo hice. Me escabullí al pasillo, asegurándome de que nadie me viera, y esperé. Martín llegó unos minutos después, con esa mezcla de curiosidad y nervios que ya había visto antes. Sofía, ¿qué estás haciendo? Preguntó, pero no se movió para irse. No te preocupes, dije, dando un paso hacia él. Solo quería despedirme como se debe. Lo besé otra vez, más lento que la noche anterior, y esta vez él no dudó tanto en devolverme el beso. Fue como si todo el estrés de la boda se derritiera en ese momento para él. Pero entonces escuché los pasos. Sabía que eran de Daniela antes de verla. Había calculado el tiempo perfecto. Cuando ella dobló la esquina y nos vio, el grito que soltó fue como música para mis oídos. Martín se apartó de mí como si le hubiera dado una descarga eléctrica, pero ya era tarde. Daniela lo miró a él, luego a mí, y su cara se retorció en una mezcla de furia y dolor. ¿Qué es esto? Balbuceó, con las manos temblándole. Parece que tu esposo tiene otros planes, dije, cruzándome de brazos. Qué pena, ¿no? Sin vestido, sin marido, y supongo que con todas esas deudas de la boda encima, ella se lanzó hacia mí, pero Martín la detuvo, gritando algo sobre que lo sentía. Los invitados empezaron a asomarse por el ruido, y en cuestión de minutos, todo el salón era un caos de murmullos y miradas. Daniela se derrumbó en llanto, y yo me fui, dejando atrás el desastre que había creado. El día después de la boda, mi mundo se vino abajo de una manera que no esperaba. Pensé que arruinarle el día a Daniela sería el final, que podría seguir con mi vida como si nada, pero no fue tan simple. Esa mañana, mis padres aparecieron en mi apartamento sin avisar. Golpearon la puerta con tanta fuerza que pensé que la iban a tirar abajo. Cuando abrí, sus caras eran una mezcla de furia y decepción que nunca había visto. Sofía, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Dijo mi mamá, entrando sin esperar que la invitara. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado toda la noche. La destruiste. Todo por lo que trabajó, todo lo que soñó, lo arruinaste por celos. No fue por celos, respondí, tratando de mantener la voz firme. Fue por lo que ella me hizo. Me humilló frente a ustedes, y ustedes se rieron. ¿Qué esperaban? Que me quedara callada. Mi papá dio un paso adelante, señalándome con el dedo. No te hagas la víctima. Lo que hiciste fue cruel. Tirar su vestido, seducir a Martín, eso no es venganza, es maldad pura. Daniela está en casa, encerrada, no come, no habla. Y nosotros tenemos que lidiar con las deudas de la boda porque los padres de Martín se lavaron las manos después del escándalo. ¿Estás feliz ahora? No dije nada. Una parte de mí quería gritarles que Daniela se lo había buscado, que ellos también eran culpables por apoyarla siempre, pero otra parte solo sentía cansancio. Miré a mi papá a los ojos y dije lo único que se me ocurrió: no estoy feliz. Pero tampoco me arrepiento. Mi mamá soltó un sollozo y se tapó la cara con las manos. Mi papá negó con la cabeza, como si no me reconociera. Eres una vergüenza para esta familia, dijo finalmente. No queremos verte más. Ni Daniela, ni nosotros. Esto se acabó. Se fueron sin decir otra palabra, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en el silencio de mi apartamento. Me quedé ahí, parada, mirando el lugar donde habían estado. Sabía que lo decían en serio. Mis padres siempre habían sido de palabra, y Daniela, bueno, después de lo que pasó, no había forma de que volviéramos a cruzarnos. En ese momento supe que nunca la volvería a ver, y aunque una parte de mí sintió un vacío, otra sintió alivio. Se habían acabado las comparaciones, las burlas, el tener que vivir a su sombra. Unos días después de la boda, Martín apareció en mi apartamento. Quería hablar,
Dijo que había terminado con Daniela y que sentía algo por mí desde aquella noche. Lo rechacé firme, le dije que lo que pasó fue un error para lastimar a Daniela, no por amor, y que no me buscara más. Se fue, resignado, y no lo volví a ver. Intentó contactarme después, pero borré sus mensajes sin leerlos, no supe más de Daniela ni de mis padres. Dicen que ella se mudó a otra ciudad, hundida por las deudas de la boda y abandonada por sus amigos importantes. No sentí lástima. Mis padres me cortaron de su vida tras una pelea donde me culparon por todo, y yo no me arrepentí. Con el tiempo, conseguí un mejor trabajo, un apartamento más grande y nuevos amigos que no conocían mi pasado. La venganza no me hizo feliz, pero me dio libertad. Daniela quedó atrás para siempre, y yo seguí adelante, siendo solo yo. Suscríbete para más historias diarias.